Completar la sesión de hoy día hablando un poco de algunas preguntas de histología. Bueno, que como saben complementa la parte de embriología y histología en los cursos que han llevado, que llevamos y que hacemos, están como un curso integrado, aunque son realmente dos cursos diferentes, pero están integrados porque hay muchas similitudes entre ambos. Bien, vamos a ver entonces aquí dice, ¿no? Acá una pregunta, ¿no? Dice, en relación con las estructuras óseas que rodean el diente, la que se ubica entre las raíces de dos dientes contiguos se denomina. Vamos a ver, dice, en relación con las estructuras ósea, con la estructura ósea, ¿no? Que rodea el diente, la que se ubica entre las raíces de dos dientes contiguos se denomina. Esta pregunta es con truco, ¿ah? Léanla bien, ¿ah? No está respondiendo bien. La C no es. Claro, es la B. No es la B, claro. Dice, dos raíces de dientes contiguos. Dientes contiguos. O sea, un diente, otro diente, están separados. Si fuesen raíces de un mismo diente, sí sería pues tabique interradicular, ¿no? Pero aquí dice hueso que está entre dos dientes contiguos. Vamos a verlo. Acá tenemos la gráfica, vamos a analizar. Hay que leer la pregunta a veces hasta dos veces, no dejarse llevar. Miren, acá está. Todos conocemos un alveolo, la tabla vestibular, si es un diente superior o inferior, si es un diente inferior, la tabla lingual o palatina, está acá, ¿no? Sabemos todo eso. Pero está el tabique interdentario, entre raíz de un diente, acá hay un raíz, y otra raíz de otro diente, separados contiguos. Pero si fuese el hueso que separa las raíces de un mismo diente, no contiguo, sino un mismo diente, sí sería el tabique interradicular. Correcto. Entonces es diferente, ¿no? Tabique interdentario es la respuesta. Separa el hueso que separa a raíces de dos dientes contiguos, pero son dos dientes separados. Bueno, sí sería intraradicular, aunque no. Intra es, el término intra es dentro de algo. Inter es entre algo, ¿correcto? Intra, o sea, el prefijo intra, cuando decimos intracraneal, está dentro del cráneo, ¿no? Intra es algo dentro, y el tabique no está dentro de la raíz, está fuera de la raíz, entre las raíces. ¿No? Pues es inter. O sea, el término correcto sería inter, como dice aquí, ¿no? Aunque quizá en algún texto pueden poner intra, pero no es intra, pues, porque intra es algo que está dentro, el prefijo. El prefijo correcto es inter, porque está entre las raíces, está por fuera de ellas. Como vemos acá, ¿no? Miren. Acá está el tabique, inter, ¿no? Inter está entre las raíces, una raíz, perdón, una raíz y la otra raíz, ¿no? Está entre ellas, inter, aquí. Intra sería algo que está dentro de aquí, ¿no? Sí, pero no, o sea, son términos en sí, pero sí, algún texto puede decir eso, intra, pero en correcto es inter, correcto, interes. Intra es algo que está dentro, es por definición del término en sí, el prefijo. Acá tenemos, ¿no? Tabla vestibular, ya sabemos, tabla lingual, acá nuevamente tabique interradicular, y lo que preguntan es esto, el hueso que está entre dos raíces contiguas. Este es un diente, el otro diente son raíces de dos dientes diferentes contiguas. Acá dice raíces de dos dientes contiguos, separados los dientes. Se denomina tabique interdentario. ¿Correcto? Tabique interdentario, como dice aquí. Esta gráfica de aquí está bastante clara. Igual toda esta grabación queda. Igual voy a pasarle así demo lo que estamos desarrollando para que puedan luego revisar y vean si preguntan algo adicional a esto. Dice, la cortical periodontal de la apófisis alveolar está constituida ¿por qué tipo de hueso? Nos pregunta acá. La cortical periodontal de la apófisis alveolar está constituida por... Esta pregunta es sencilla. Bien, vamos a ver, vamos a hacer un repaso así puntual de hueso, los tipos de hueso de la persona. Bien, sí, es la B. Muy bien, hueso compacto. Los huesos se dividen en dos tipos. El hueso esponjoso o trabecular, también llamado. Esto de acá son sinónimos. Y el hueso compacto. ¿Cuál es la diferencia? Tenemos acá un hueso. El hueso compacto siempre está por fuera del hueso. Vamos a poner que este es un fragmento de hueso. El hueso compacto está acá, siempre afuera. Siempre por fuera. Es como la caja.
Y dentro está el hueso esponjoso. El hueso compacto está formado por unas estructuras, un conglomerado de laminillas óseas que tienen forma así como estoy dibujando, concéntricas. Correcto, así. Las laminillas óseas tienen formas concéntricas y forman unas estructuras, cada una de ellas, sí, se denominan ostionas o sistemas de Havers, o como dice su compañero aquí, Yair, muy bien, ostionas. ¿Correcto? Ostiona o sistema de Havers. Havers. En cambio, el hueso esponjoso está formado por trabéculas, ¿no? Trabéculas, que están aquí. Trabéculas. Esa es la diferencia. Entonces, la cortical periodontal, cortical, es hueso de este tipo, hueso compacto. Hueso compacto. ¿Correcto? El hueso esponjoso está por dentro, o también llamado trabecular, formado por trabéculas óseas. Creo que aquí está, acá está, miren. Este de aquí es el hueso alveolar, visto ya de un punto de vista histológico. Entonces, el hueso alveolar se divide en una compacta periodóntica, que es esta de acá. Vamos a cambiar de color. La compacta periodóntica da hacia el diente, este es el diente, acá está el ligamento periodontal, acá está pues el cemento, acá está la dentina radicular, y también tiene una compacta perióstica que da hacia la zona vestibular o lingual o palatina, hacia el exterior, hacia afuera. Acá estará pues el periodonto de protección. Acá estará la encía adherida, la encía marginal que está acá arriba. Acá está solamente hueso. Lo que nos preguntan es esto de aquí. La compacta periodóntica, ahí está. Voy a señalar, esto de aquí es la cortical alveolar. Esa zona de la rojita. Como se dan cuenta, ahí están insertándose las fibras principales del ligamento periodontal, también llamadas fibras de Charpey. Fibras de Charpey o Charpey. Esas fibras principales de la membrana periodontal, la fibra de Charpey, son estas fibras que acá ustedes están viendo, miren esta fibra de acá, que se inserta dentro de la compacta. Y acá lo estamos viendo también, miren, estas fibras, colágeno, estos grupos de fibras colágenas organizadas, esas son las fibras de Charpey, las fibras principales de la membrana, que se insertan, quedan ahí dentro de la matriz ósea calcificada de la cortical alveolar. Y a más aumento esta zona de aquí, a más aumento de lo que estamos viendo ahí. ¿Correcto? Entonces, esa es la zona de la cortical alveolar y estamos viendo ahí claramente que en esa región se insertan las fibras principales de la membrana, la fibra de Charpey. Y acá tenemos otra pregunta. Dice, las fibras del ligamento periodontal o membrana periodontal, para seguir con la misma parte que estamos viendo, que evitan la intrusión dentaria son las... ¿Cuáles son esas fibras de la membrana o ligamento periodontal que evitan la intrusión dentaria? Ya sí, hay fibras radiculares, oblicuo descendentes, oblicuo ascendentes y las fibras apicales. Ya, perfecto. Si lo tienen claro, es las fibras oblicuo descendentes. Pero vamos a hacer un repaso aquí de las fibras. Vamos a ver, miren, vamos a componerlo de diversos colores para que sea más claro. El de azul. Estas fibras de acá. Estas son las fibras oblicuo ascendentes o también llamadas fibras cresto-alveolares. Estas de azul son las oblicuo ascendentes, como dice aquí, oblicuo ascendentes, o también llamadas cresto-alveolares. Todas las fibras participan en todos los movimientos, pero tienen preferencia por alguna. Sí, ahorita vamos a ver también eso, cuáles son las más numerosas. Estas son las fibras cresto-alveolares o también llamadas oblicuo ascendentes. Cuando el diente quiere extruirse, movimiento de extrusión, estas fibras se tensan, se tensan. Entonces las fibras oblicuo ascendentes, las oblicuo ascendentes, van a oponerse a movimientos de extrusión, extrusión. Pero la pregunta nos dice de intrusión, ¿correcto? Este es de extrusión, oblicuo ascendente. Pero ojo que las fibras trabajan en todos los movimientos, pero tienen preferencia por alguno de ellos. El otro grupo de fibras que también encontramos en la membrana periodontal son las fibras horizontales. Acá también les dice de transición, ¿no? Como dice ahí, horizontales. Encontramos aquí, también lo podemos encontrar por acá abajo. Fibras horizontales.
Las fibras horizontales van a oponerse a movimientos de rotación, ¿correcto? Movimientos de rotación, quizás también de inclinación, pero rotación es lo que dice la literatura. Las fibras horizontales o de transición se oponen a movimientos de rotación que el diente tiene. Las fibras más numerosas del diente, de la membrana, son estas de acá. Las fibras oblicuo-descendentes. Son las más numerosas, ¿no? Lo vemos aquí también. Fibras oblicuo-descendentes, todas estas de acá. Y las fibras oblicuo-descendentes se tensan cuando el diente soporta movimientos de intrusión. Porque si se dan cuenta, si el diente yo lo quiero hundir, intruir hacia abajo, estas fibras se estiran, evitando ese tipo de movimiento. El movimiento de intrusión es el movimiento del diente al cual está sometido cuando masticamos. Cuando ustedes mastican, cuando yo mastico, si se dan cuenta, pues los dientes chocan y tienden a intruirse. No se intruyen, obviamente, pero potencialmente podrían hacerlo porque estamos chancando los dientes, masticando y estamos produciendo eso. Bueno, yo las conozco como oblicuo descendente solamente. No sé si en algún texto estará como un sinónimo, oblicuo descendente. ¿Correcto? Fibras oblicuo descendentes. Este grupo oblicuo descendentes entonces se oponen a los movimientos de intrusión y son las más numerosas. Bueno, y luego tenemos las fibras apicales que están en la parte inferior que también se oponen a movimientos de extrusión, las fibras apicales que están por acá. Pero estas son las más importantes, ¿ah? Las oblicuo ascendentes, las horizontales y las oblicuo descendentes, siendo las descendentes las más numerosas y las que se oponen a movimientos de intrusión, ¿no? Que ahí con los colores creo que se ve mejor lo que estamos explicando. Bien, vamos entonces con esta pregunta de acá. A ver, dice, la saliva primaria se transforma en saliva secundaria en... ¿Cuál sería la respuesta ahí? En el medio bucal, en el conducto intercalar, en el conducto estriado, en los acinos o adenómeros. Ya creo que también está claro. A ver los demás. A ver cuántos somos en sala ahorita. Ah, mira, seguimos siendo bastantes, no se han ido. Son 177, creo que empezamos 165. Bastante, bastante. Qué bueno. Sí, no creo que está claro. A ver, vamos a recordar esto. Acá hay una gráfica. Recordar lo siguiente, ¿no? Que la saliva, en las glándulas salivales mayores, esto ocurre, en las menores no. En las menores, la saliva tiene una composición similar en todo su trayecto. Ahí no se, en glándulas menores no se habla de saliva primaria y secundaria, porque no hay estos cambios. Esto se da en glándulas salivales mayores, en parótida, sublingual y submandibular. ¿Por qué? Porque ahí sí está organizado un sistema de conductos bastante particular. Conductos más pequeños, conductos más grandes que se unen y forman conductos principales. Entonces, en las glándulas salivales mayores, los acinos obtienen la saliva o los elementos de la saliva, bueno, los iones y el agua, que son la materia prima del agua, de los vasos sanguíneos que están por acá. Acá hay... Entonces, por mecanismo de transporte a través de membrana celular, los iones y el agua ingresa a la célula. Bueno, la célula aporta proteínas, aporta glucoproteínas, elementos adicionales, que con el conducto intercalar, que sería esto de aquí, lo verde que sea ver el conducto intercalar, la célula de conducto intercalar, que también producen saliva, pero principalmente la saliva se produce en los acinos, por las células acinales, pero también participa el conducto intercalar, así está definido. Ahí se forma la saliva primaria, que tiene una composición similar al plasma. Ya, lo repetimos. La materia prima de la saliva, si no vamos a poner de rojo, para no confundir, de rojo mejor, son los vasos sanguíneos. Aquí estoy dibujando vasos sanguíneos. Capilares, que están alrededor de cualquier célula del cuerpo humano. Entonces, en los capilares está ahí los iones. Acá hay cloro, habrá potasio, calcio, en fin. Hay agua. Entonces, por mecanismo de transporte, a través de membrana, las células, también por vías paracelulares, aquí, ingresa. Pero las células mismas, acinares, también producen, ellas, enzimas,
producen proteínas defensivas, diversas sustancias producen. Inmunoglobulina de tipo A también produce. Entonces producen diversas sustancias que en conjunto todo eso con el aporte del plasma forma la saliva primaria, que se forma en los acinos y en conducto intercalar. Entonces esas dos estructuras se forma la saliva primaria, cuya composición osmótica es similar al plasma sanguíneo. Por eso se denomina esta saliva primaria como una saliva isotónica. Iso es igual, tónica. Igual tonicidad debido a los componentes osmóticos que tiene con respecto al plasma, similar. Composición de potasio, de cloro, de calcio, similar. Pero esa saliva primaria luego viaja por el conducto estriado y en el conducto estriado se reabsorbe, también por mecanismo de transporte, sodio, se reabsorbe algo de cloro, una parte, pero se reabsorbe. No se sabe cuánta parte, simplemente se reabsorbe. Eso depende del flujo salival, depende de la necesidad de producción de saliva, pero se reabsorbe, lo que se sabe es que se reabsorbe. Es variable, pero se reabsorbe. Y se agrega potasio. Se agrega potasio, se agrega bicarbonato, que es un neutralizante, pero es mayor la cantidad de iones que se reabsorben. Es mayor comparativamente con los que ingresan. Eso sí se sabe. Siempre se va a reabsorber más de lo que se secreta. Siempre se va a reabsorber más de lo que se secreta. ¿No? Usualmente es así. Entonces la saliva secundaria, debido a que hay menor cantidad de iones, porque estamos diciendo que se reabsorbe más de lo que se ingresa, es una saliva hipotónica. Hipo es el prefijo de menor, algo menor. Hipotónica con respecto al plasma. Acá es isotónica, es similar. Aquí ya es hipotónica porque hay menor cantidad de iones. Estamos diciendo que se reabsorbe más de lo que se agrega. Entonces la composición de la saliva secundaria es hipotónica. Igual hay sodio, igual hay cloro, igual hay potasio, igual hay bicarbonato, igual puede haber calcio, otros iones también, diversos, pero la cantidad de estos iones es menor al plasma, por eso es hipotónica. ¿Correcto? Y esta de acá, la primaria, es isotónica. Entonces estamos, no solamente como estamos viendo, dando la respuesta directamente, sino estamos explicando un poquito más para que se tenga un panorama mejor de cada una de las cosas que preguntan. Y aparte pueden venir cosas adicionales que estamos explicando, esto de isotónico, hipotónico y la explicación de por qué ocurre esta diferencia en las concentraciones osmóticas de iones. También estamos aquí dando esos aportes. Muy bien, vamos a seguir entonces con esta pregunta aquí. Una de las funciones del cemento radicular, ¿cuál es? Protege el esmalte, irrigar ricamente al tejido periodontal, compensar el desgaste del diente, evitar el anclaje de las fibras colágenas. Evitar el anclaje de las fibras colágenas, compensar el desgaste del diente, irrigar ricamente al tejido periodontal, proteger al esmalte. Pero vamos a ver, vamos a explicar. Está bien, está bien. La respuesta, la mayoría ha respondido lo que es. Acá tenemos el cemento. El cemento se forma por una célula que es el cementoblasto, que deriva del saco o folículo dental. Eso lo vimos en ontogénesis. Del saco o folículo dental derivan los cementoblastos. Esos cementoblastos, vamos a dibujar aquí un cementoblasto, secreta su cemento, correcto, su matriz de cementoide. Si ahorita vamos a ver la respuesta, estoy explicando ahorita el marco teórico. Entonces, aquí tenemos el cemento. Acá está el cementoblasto. Este cementoblasto secreta su matriz, correcto, secreta la matriz de cemento. Cuando se forma lentamente el cementoblasto puede migrar. Y ahora estará por acá. Y se calcifica el cemento sin el cementoblasto dentro, sin cementoblastos, porque se forma lentamente. Este cemento que se forma lentamente, donde no aparecen cementoblastos dentro del cemento, se denomina cemento acelular. Es el primero que se forma y se ubica aproximadamente en el tercio cervical de la raíz. Acá está de negro. ¿Lo ven ahí? De negro. En el tercio cervical de la raíz. Pero ocurre que cuando ya el diente está emergiendo en boca, y sobre todo cuando contacta con el antagonista, ya el cemento se forma más rápidamente. Tanto así que el cementoblasto a veces queda atrapado dentro de la matriz que él mismo produce
y que se calcifica, ya queda ahí atrapado el cementoblasto. Acá ya vemos cementoblastos atrapados en su matriz. Algo similar a lo que ocurre con la formación del hueso. El cemento y el hueso son bastante parecidos. Cuando ya el cementoblasto, debido a que se forma rápidamente ahora el cemento, queda atrapado, ya no se llama cementoblasto esta célula, sino ya dentro de la matriz calcificada del cemento, el cementoblasto ahora se denomina cementocito. Es el mismo cementoblasto, solamente en otra etapa. Es la célula madura del cemento, que le da la vitalidad al cemento, el cementocito. Pero antes era cementoblasto, solamente que quedó atrapado. Cuando entonces aparece en el cemento células, a ese cemento se denomina cemento celular. ¿Cuál se forma más rápidamente? El celular. Por eso quedan atrapados los cementoblastos y ahora se llaman cementocitos porque no pueden escapar. ¿Cuál se forma más lentamente? El cemento acelular. Por eso el cementoblasto puede escapar y no queda atrapado y por eso aparece este cemento sin células. El cemento celular es el que se forma sobre todo a nivel apical y es el causante de las alteraciones que pueden darse con las raíces cuando se fusionan, la sinostosis, o cuando se fusiona una raíz de un diente con del otro diente, las concrescencias. Los casos de hipercementosis se da por crecimiento del cemento celular, ¿correcto? La hipercementosis se da por el cemento celular, que es el que se forma activamente durante toda la vida. ¿Correcto? Se forma toda la vida y rápido, y sobre todo en el tercio apical. Aquí vemos la respuesta de la pregunta. Vemos acá un diente recién erupcionado, miren su cúspide de este diente, ¿no? Acá vemos la cúspide del diente, acá está la cúspide, la otra cúspide, y vemos cómo en el transcurso de la vida las cúspides se desgastan. Si nosotros vemos nuestra boca, vamos a ver que se están desgastando, acá está más plano, tanto el antagonista como el diente opositor, y eso se compensa con formación, acá está claramente, formación de cemento, acá está de color gris más oscuro, ¿no? Esto de acá es el cemento que se está formando. Entonces, una de las funciones del cemento, que sirve de anclaje a las fibras también del ligamento periodontal, es una función. Otra función es compensar el desgaste oclusal, como estamos viéndolo aquí. El diente mantiene su longitud. De aquí hasta acá, el diente mantiene su longitud. Pero ahora la longitud, como se ha desgastado la parte del esmalte, se compensa con el crecimiento de la raíz a expensas del cemento. ¿Correcto? El diente se mantiene. Por eso ustedes, y yo y todos, nuestro rostro no varía en la vida. Varía cuando perdemos diente. O bueno, por el envejecimiento también. Pero durante los 30 años, 40 años, 50 años, 60 años, si mantenemos nuestros dientes, se van desgastando los dientes, pero nuestra dimensión vertical facial no varía. Porque hay esa compensación. A pesar del desgaste de los dientes, el diente mantiene aproximadamente su misma longitud total porque el cemento compensa ese desgaste. ¿Correcto? Por eso no hay una pérdida de dimensión vertical usualmente en la vida, salvo que haya alguna patología, bruxismo o algo por el estilo, que sí, pues ahí sí se va a desgastar. Pero si no hay nada de eso, entonces el cemento, como estamos viendo aquí, está compensando. Acá está, ¿no? Protege el esmalte, el cemento no protege el esmalte. El cemento está a continuación del esmalte. Acá está el esmalte, acá termina el esmalte, ¿ven? Esto de acá es esmalte y esto de acá es cemento. O sea, no tienen relación. A veces ocurre sí un ligero sopalamiento aquí de cemento. A veces sí, en algunos, el tipo más usual es que la relación cemento-esmalte es que el cemento un poquito lo cubra, pero eso no es protegerlo, es mínimamente, luego eso se desgasta en la vida y luego inclusive queda, como sabemos, esto expuesto, se expone la dentina aquí cuando hay desgaste de cemento y esmalte y ocurre la hipersensibilidad. Claro, los casos de Choquet, como dice aquí María, ajá, así es. El más usual es el sopalamiento que hay de cemento por encima, ¿no? El sopalamiento es el más común, 60%, me parece 65%. Un 30% es vis a vis y un 5% con exposición de dentina. Eso lo pueden revisar los casos de Choquet, como bien aquí su compañera Pariona ha aportado en el chat. Entonces no protege al esmalte, no es esa función. Irriga ricamente al tejido periodontal, no. Más bien el cemento es avascular. El cemento es avascular. No tiene irrigación de inervación el cemento. Es avascular el cemento. Entonces no irriga ricamente el tejido, no tiene nada que ver. Es avascular. ¿Compensa el desgaste? Eso sí, estamos viendo que sí compensa el desgaste. Y evita el anclaje de las fibras colágenas. Más bien lo contrario. Más bien las fibras colágenas de la membrana periodontal se anclan en el cemento.
por una parte se anclan en el hueso, como vimos hace un ratito, acá vamos a poner que está el hueso alveolar, estas fibras se anclan ahí, pero también se anclan en el cemento, están ancladas en ambos lados, formando la articulación alveolo-dentaria. ¿Correcto? Entonces, la alternativa D es falsa, ¿no? No evita, más bien el cemento facilita, ahí se anclan las fibras principales, que son fibras colágenas al final, que forman la membrana periodontal. Entonces, la respuesta es compensar el desgaste del diente. Esta pregunta, miren, nos ha permitido hablar un poco más del cemento, de cómo se forma, los tipos y por qué se forma cada tipo, y algunas cosas adicionales, inclusive con esto de los casos de choque, también hemos aquí un poquito ampliado este panorama del cemento. Pero vamos a ver aquí. Acá nos dice, ¿cuál es el tipo celular más abundante en el epitelio de la mucosa bucal? Esta pregunta es fácil, ¿no? Es sencilla. Me permite para poder explicar un poco el resto de células, pero sí, sí es bastante sencilla, ¿no? En la clase me parece dijimos que el 90% aproximadamente de las células del epitelio de la mucosa oral son queratinocitos. Y el 10% restante es el resto. Entonces vamos a ver aquí. Acá tenemos una gráfica conocida. Los queratinocitos son las células amarillas que cambian de forma dependiendo del estrato en el cual se encuentren. Cuando están a nivel basal o germinativo, este es el estrato basal o germinativo, tienen formas cilíndricas bajas. Luego en el estrato espinoso tienen formas poliédricas, como vemos ahí, por figuras geométricas. Y cuando ya están en el estrato superficial o el estrato granular, dependiendo si el epitelio es queratinizado o no queratinizado, van a tener formas planas, inclusive con gránulos de queratoyalina, si es que es en el estrato granular. En el epitelio queratinizado o paraqueratinizado. Si no tiene queratina, entonces no van a tener granulitos y simplemente son células planas del estrato superficial. Ya, eso vamos a hablar un poquito en una pregunta más sobre lo que es paraqueratina y queratina. Vamos a explicar un poco más en un ratito cuando haya una pregunta de esas que hemos puesto también. Pero hay otras células. Las células de Langerhans son células de defensa que se ubican en el estrato espinoso y en el estrato basal o germinativo las células de Merkel, que son mecanoreceptoras, detectan estímulos mecánicos, y las melanocitos, que producen estos puntitos negritos que son la melanina. Y estos melanocitos, cuando en algunas personas se produce demasiada melanina, son muy activos, actividad excesiva, normal y hereditaria, y característico de ciertas personas, de ciertas familias o etnias, tenemos esto, los pigmentos melánicos. Acá nos dice, ¿no? Pigmentación melánica en la encía de herida en una persona de piel oscura. Correcto, acá se ven, ¿no? Miren las manchas melánicas que están por ahí. Acá hay otras manchas melánicas. En la encía de herida, eso es encía de herida. ¿Correcto? Acá tenemos otra pregunta, ¿no? Dice, ¿cuál de las siguientes estructuras de la dentina corresponde a una zona sin mineralizar? Zona sin mineralizar. Ya, muy bien, sí, ¿no? Lo tenemos claro también. Vamos por partes. La peritubular es mineralizada, es la que está alrededor del túbulo. La esclerótica es súper mineralizada, es por la obliteración de los túbulos. La reparativa es un tipo de dentina terciaria, que también es mineralizada, un poco menos, pero sí es mineralizada. Y la del manto es la primera capa de dentina que se forma, que también obviamente tiene mineral. La interglobular no, ¿no? La interglobular es dentina que no tiene mineralización. ¿Por qué? Porque ya hemos explicado hace un ratito los calcoferitos. Bueno, acá previamente para ver un poco de la dentina, acá están los túbulos dentinarios, pero vamos a ver aquí. La dentina peritubular sería esta que está de color amarillo. Esa que está de color amarillo, esa es la dentina que forma la pared del túbulo dentinario. Dentina peritubular. De dentina de gris que he dejado ahí es la dentina intertubular. La peri es la capita, ¿no? La pared del túbulo, y el resto de aquí está la intertubular. La dentina del manto es la primera capa de dentina que se forma, el resto de dentina circumpulpar, que se forma toda la vida. La dentina esclerótica o translúcida se forma cuando hay algún estímulo, como el bruxismo, el típico estímulo del bruxómano, produce con el tiempo, con los años, con las décadas inclusive, la formación de dentina esclerótica, que se forma porque el estímulo, si bien es cierto, es crónico, pero es de baja intensidad. En cambio, la dentina interglobular o espacio de Cermak
se forma producto de la no fusión o fusión incompleta de calcoferitos. Aquí tenemos la dentina y aquí tenemos la predentina. Entonces, en la predentina aparecían los calcoferitos, como más antes explicamos. El calcoferito se une a la dentina, se une. Pero puede ocurrir que acá un calcoferito se unió, ya es parte de la dentina, y se unió por acá, ¿correcto? Otro calcoferito y dejó esta zona amarilla vacía. Aquí no se unieron. Esa zona que queda, donde no se fusionan completamente los calcoferitos, se denomina la dentina interglobular o espacio de Sermac, que se va a ubicar en la dentina circumpulpar de la corona, ¿correcto? La dentina interglobular o espacio de Sermac se ubica, se encuentra histológicamente en la dentina coronal, en la dentina circumpulpar de la zona coronal solamente, en la corona solamente, en la raíz no se observa esto, en la región de la corona. Ahí lo podemos ver. ¿Cómo se observa? Se observa como manchas oscuras, vacíos. Las manchitas son vacíos. Esa es la dentina interglobular o espacio de Sermac. Se ubica en la dentina circumpulpar de la región coronal. Más o menos el límite podría ser aquí. Esto es dentina del manto y todo lo demás dentina circumpulpar. Y dentro de la dentina circumpulpar está la dentina interglobular o espacios de Sermac. Y aquí vemos, miren, esos son los, acá dice, ¿no? Los túbulos o canalículos dentinarios, que cuando ya más antes explicamos, cuando traspasan el límite melodentinario, ahí está, la fibrilla de Tomes traspasa el límite, ahí están los usos adamantinos. Entonces la respuesta sería pues la dentina interglobular o espacio de Sermac, una zona sin mineralizar. A ver, ¿cuál de las claves 6 sería asociada a la dentina esclerótica? La dentina esclerótica, ¿a qué está asociado, doctores? Ya, pero vamos a ver, vamos a analizar entonces las respuestas que tenemos ahí. Acá no dice, ¿no? La dentina esclerótica está asociada a un decremento, o sea, disminución de la dentina peritubular. No, más bien es un aumento de la dentina peritubular. Porque hay que recordar lo siguiente. Ahorita vamos a dar la respuesta. Miren, esta es la dentina esclerótica clínicamente. Ahora, ¿cómo se ve microscópicamente? O bueno, con microscopía electrónica inclusive acá. Se ve, acá está un túbulo dentinario, digamos, de un diente erupcionado o que no tiene ningún problema, no tiene, pues, caso de bruxismo, nada, un diente normal. La dentina peritubular, pues, sería esta capita amarilla que estoy delimitando acá. Eso sería la dentina peritubular. El resto es intertubular. Entonces, cuando ocurre el estímulo, el bruxismo, esta dentina peritubular comienza a secretarse, se comienza a mineralizar y aumenta, aumenta, aumenta y disminuye, disminuye, como estamos viendo aquí, el diámetro del túbulo. Se hace más pequeño el diámetro del túbulo. Claramente acá se ve, miren ahora este túbulo, tiene un diámetro más pequeño. Por la obliteración de los túbulos dentinarios a expensas del aumento de la dentina peritubular. ¿Correcto? Entonces, en base a eso, regresamos acá. Entonces, la dentina esclerótica está asociada con disminución de la dentina peritubular. No, más bien aumenta. No, correcto. Aumento de sustancia orgánica. No hay aumento de sustancia orgánica, más bien aumenta la inorgánica. Porque al aumentar el contenido mineral, estamos viendo que aumenta el contenido mineral, esto es mineral, todo esto es mineral, aumenta, disminuye el componente orgánico presente en la dentina. Eso tampoco es. Ausencia de sustancia inorgánica, más bien lo contrario, está aumentando la sustancia inorgánica, la hidroxiapatita, el contenido mineral. Falso. Disminución del diámetro de los túbulos, eso es lo que estamos viendo, una disminución del diámetro de los túbulos, a expensas del aumento de la dentina peritubular, a expensas de la obliteración de los túbulos dentinarios. ¿Correcto? Entonces sí, bien como respondieron
La mayoría, la respuesta es la B. Todo lo demás es lo contrario. Hay aumento de dentina peritubular, hay disminución de sustancia inorgánica y hay aumento de sustancia inorgánica. O sea, lo contrario a lo que está ahí como premisas en esta pregunta de dentina esclerótica. Ahora dice aquí, ¿qué tipo de dentina se forma como respuesta a la caries dental? Esta pregunta está sencilla, pero nos permite hacer un repaso de lo que es los tipos de dentina terciaria, la reparativa. Ahora, ¿la caries dental puede afectar a dentina primaria? Sí. ¿Puede afectar a dentina secundaria? Sí. ¿Puede afectar, bueno, a dentina del manto, que es otra clasificación también? ¿Puede afectar a la dentina intraglobullar? Claro que las afecta, porque avanza la caries sobre dentina primaria, pero aquella dentina que se forma como respuesta a la caries es la dentina terciaria. Dentina secundaria y primaria se forman siempre. La primaria hasta cierto momento y la secundaria sin influencia de un estímulo. Se forman y se forman. La dentina intraglobular o espacio de sema también se forma. Sin estímulo se forma dentina intraglobular. Es consecuencia de la no fusión de calcoferitos, es algo que se da. La dentina del manto se forma siempre, la primera capa de dentina. O sea, todas las dentinas se forman sin estímulo. Y la única que, para que haya formación de ella, un estímulo, es la dentina terciaria. En este caso, la dentina reparativa es un tipo de dentina terciaria. Acá tenemos la dentina primaria, que se forma siempre, cuando ocluye el diente, a partir de ahí, dentina secundaria, y la dentina terciaria solamente cuando hay un estímulo. Puede ser una caries, puede ser una fractura, puede ser una terapia inductora, algo, un estímulo que está originando la formación de dentina terciaria a partir de reclutamiento de nuevos odontoblastos. Acá tenemos, la dentina terciaria se forma en zonas puntuales, no en todo en zonas puntuales. En esta zona, en la parte externa, habrá un estímulo que está produciendo que se forme dentina terciaria. El resto de la pulpa, miren, no hay dentina terciaria. Esta dentina secundaria, también aquí secundaria. Aquí solamente es terciaria. Entonces, la dentina terciaria se forma en áreas en reacción a estímulos. Los túbulos, pues, son de menor orden, de menor tamaño y cantidad. Hay dos tipos de dentina terciaria, que vemos todo desordenado, pero lo mejor que se puede hacer ante un estímulo. La dentina de tipo reaccional y la dentina de tipo reparativa. La diferencia está en que la dentina de tipo reaccional se forma ante estímulos leves. Una caries de avance lento, que da tiempo a que el odontoblasto pueda migrar y formar su dentina terciaria de tipo reaccional. En cambio, la reparativa es una respuesta ante agentes agresivos. Por ejemplo, una fractura que involucra que rápidamente se forme dentina, una fractura de un diente, se fractura el diente, se está formando dentina terciaria por el estímulo de la ruptura y la exposición de los túbulos dentinarios. Una lesión cariosa de avance rápido, sobre todo en dientes permanentes, jóvenes, donde hay mayor porosidad de esmalte y dentina, más rápidamente avanza una caries, ¿correcto? Dentina reparativa, o por una terapia, hacemos un curetaje de la dentina y colocamos ahí algún inductor, y ese inductor, el clásico hidróxido de calcio, por ejemplo, ese inductor origina cambios en el medio y aparición de nuevas células odontoblásticas a partir de células madres pulpares que están por ahí. Entonces, la dentina reparativa se forma ante estímulos agresivos, estímulos que requieren una respuesta inmediata. Es una dentina de menor calidad, de las dos terciarias, la de menor calidad pues es la reparativa porque se forma rápidamente, se hace lo mejor que se puede, en cambio la dentina reaccional, al ser estímulos leves la que la origina, da tiempo a que el odontoblasto pueda organizarse y formar una dentina de mejor calidad. Por eso esa es la característica de dentina terciaria, estos dos tipos clásicos, así está definido, que existen. Aquí justo vamos a ver un poco de lo que es paraqueratinizado, no queratinizado y queratinizado. Dice, ¿cuál de las siguientes regiones posee epitelio no queratinizado? Claro, se forma reparativa cuando hacemos un recubrimiento pulpar. Ajá, así es, una terapia. Bien, ¿cuál de las siguientes regiones? A ver qué han puesto. Sí, sí, pues vamos a ver. Entonces, epitelio no queratinizado. Recordar que la mucosa masticatoria, perdón, la mucosa masticatoria
mucosa de revestimiento, en mucosa, perdón, la mucosa bucal se divide en revestimiento, en mucosa masticatoria y en mucosa especializada. La mucosa de revestimiento es la más abundante, es la que está encima de tejido muscular, es móvil y presenta menor grosor, no tiene queratina su epitelio. La mucosa masticatoria usualmente está encima de hueso, salvo la encía marginal, que es encía libre, pero la encía adherida y el paladar duro, que es mucosa masticatoria, está encima de hueso, su epitelio es queratinizado o paraqueratinizado, tiene queratina. Y la mucosa especializada, que está en el dorso de lengua, es variable. Por ejemplo, las papilas fungiformes es no queratinizado, la papila filiforme es queratinizado, o sea, es variable, es variable. Entonces aquí tenemos, ¿cuál de las siguientes regiones posee epitelio no queratinizado? Entonces el paladar duro no es, hemos dicho ahorita que el paladar duro es mucosa masticatoria. El bermellón del labio, el labio tiene tres porciones que ahorita vamos a ver, la zona mucosa, que esta zona solamente es mucosa oral, la zona del bermellón, que es la parte roja del labio, que tiene epitelio queratinizado, no es mucosa bucal y presenta queratina, y la zona cutánea, que peor, esta es más queratinizada inclusive. O sea, la única zona es la zona mucosa, que es la respuesta en sí, ¿no? Mucosa del labio. Esa es la respuesta. Zona dorsal del cuerpo de la lengua. La zona dorsal hemos dicho que es mucosa especializada y es variable. Algunas partes es no queratinizada, pero otras partes tienen queratina. Y la encía, pues, es mucosa masticatoria que tiene queratina o paraqueratina, pero no es no queratinizada. Entonces, la respuesta aquí, como bien han puesto, es la mucosa del labio. Entonces, vamos a hacer un repaso sobre las variaciones del epitelio de la mucosa bucal. Entonces, todo epitelio de la mucosa bucal es epitelio plano poliestratificado. Toda la mucosa bucal es epitelio plano poliestratificado. También puede decirse epitelio plano estratificado simplemente. O sea, decir poliestratificado o estratificado es lo mismo. ¿Correcto? Poliestratificado o estratificado es lo mismo. En algunos casos dicen epitelio poliestratificado escamoso. También es un sinónimo de plano, escamoso. En algunos textos un poco antiguos dice así: epitelio escamoso poliestratificado o epitelio escamoso estratificado. También es válido. Plano es epitelio escamoso. También así. Pero ya en los textos más actuales lo definen así como estoy poniendo acá. Plano poliestratificado. Para hacer con más homogéneos los términos. Pero es válido escamoso también. Para ser un sinónimo de plano. Ahora, este epitelio, la parte superficial tiene diferencias. Cuando tiene queratina, también llamado ortoqueratina, es lo mismo, el epitelio poliestratificado plano se complementa con el término queratinizado. O sea, es epitelio plano poliestratificado queratinizado. Cuando tiene paraqueratina, igual viene a ser epitelio plano poliestratificado, pero en este caso paraqueratinizado. Y cuando no tiene queratina, es epitelio poliestratificado plano no queratinizado. O sea, la diferencia está en la cubierta. ¿Y cuál es esa diferencia? La siguiente, ¿no? Recordando. Un epitelio queratinizado tiene su estrato o lámina de queratina, solamente de queratina. Luego viene el estrato granular, donde están los gránulos de queratoyalina, que es el precursor de la queratina. El epitelio paraqueratinizado tiene queratina mezclado con núcleos celulares, como ven aquí. Tiene queratina, pero mezclado con núcleos. No está así como acá, completamente limpia. Solo queratina, no. Acá es queratina mezclado con núcleos. Es paraqueratinizado. Así se ha definido. Ambos tienen queratina, ambos tienen también estrato granular. Acá hay granulitos de queratoyalina. No está tan desarrollado el estrato granular en el paraqueratinizado como sí está mucho más notorio y desarrollado en el queratinizado. ¿Por qué? Porque acá se forma más queratina. Entonces este estrato es más desarrollado, hay más gránulos porque se necesita más queratina. Aquí hay menos queratina, pero la hay. Y hay un estrato granular poco desarrollado, pero lo hay. ¿Correcto? El resto de capas ya después son las mismas, epitelio espinoso, estrato espinoso y el estrato basado germinativo, que es el de acá. Y la diferencia con el no queratinizado es que el no queratinizado no tiene estrato granular porque no tiene gránulos de queratoyalina, porque no se necesita, porque no tiene queratina. Entonces no tiene gránulos, tiene su epitelio superficial, sí, con células planas, pero no tienen, pues no tiene queratina. Las otras capas son similares a los dos epitelios, queratinizado y paraqueratinizado, estrato basal hay acá, igual hace un ratito lo vimos, estrato basal hay acá. Estrato espinoso hay acá, igual hay estrato espinoso acá. La diferencia, como les digo, es en la capa superficial.
Acá estrato granular y queratinizado. Aquí estrato o lámina superficial y lámina intermedia. Ninguno de los dos tiene pues gránulos y es epitelio plano o sí células planas. Esa es la diferencia. Esto de aquí es característico de la mucosa de revestimiento y esta de acá característico de la mucosa masticatoria. La mucosa especializada es variable, tiene los tres tipos. Bueno, esta es la clasificación que la vimos en clase, recuerdo eso, de la zona de mucosa de revestimiento, la zona de mucosa masticatoria y la zona de mucosa especializada. Ahí está el labio. Como les indicaba, la zona del labio, que es mucosa oral, es esta de acá. Acá está su epitelio, su lámina propio-corion y su submucosa con glándulas salivales, por eso siempre está hidratado. La zona del bermellón, aquí hay bastante vascularidad en la lámina propio-corion, su epitelio tiene queratina, delgado pero tiene queratina, y trasluce los vasos, por eso está roja el labio. Y esta es la zona cutánea que se continúa con la piel de la cara. En la zona cutánea hay más queratina, hay glándulas salivales, perdón, no hay glándulas salivales, hay glándulas sudoríparas, hay glándulas sebáceas, hay folículos pilosos. Glándulas salivales es acá, en la zona mucosa. En la zona cutánea no. En la zona cutánea sí hay glándulas, pero no son salivales, son glándulas sudoríparas, glándulas sebáceas, folículos pilosos. Características propias de la piel delgada, como la cara. Ahora nos dice aquí, ¿cuál de las siguientes estructuras corresponde a la dentina? Pero analicen y digan cuál de las siguientes estructuras de cada par de estructuras que esté ahí, cuáles corresponden solo a dentina. Hay una mezcla ahí de dentina y esmalte. ¿Cuáles corresponden solo a dentina? Ya, muy bien, ¿no? Hemos visto zonas acá mezcladas. Vamos a reconocer rápidamente. Estría de Rexius es del esmalte, ¿no? Línea de von Egner, dentina. No corresponde. Zona granulosa de Thomes, dentina en la raíz. Líneas de von Egner, dentina. A esa es, ¿no? Bandas de Hunter-Cheger en el esmalte. Estría de Rexius, esmalte. Zona granulosa de Thomes, dentina. Resto de Malacés, periodonto. Bandas de Owen, dentina. Resto de Malacés, periodonto. Entonces la única es la B. Vamos a hablar un poquito de alguna de ellas. Acá está. En el esmalte tenemos, acá como dice, las estrías de Rexius y las bandas de Hunter-Schreger. Las bandas de Hunter-Schreger se forman por una luz incidente polarizada, microscopía de luz polarizada. Se ven así. Se considera, si está en los textos, algunos textos antiguos se revisa eso, ahí dice que también son estas bandas de Hunter-Schreger sirven o serviría como un sistema de identificación. Es como huellas dactilares en el esmalte, algo así. Porque dicen que la particularidad de las zonas y parazonas que se forman por esta luz polarizada en estas bandas es diferente en cada ser humano. ¿Correcto? Ahora, es un poco no práctico hacerlo, en algunos casos se podría, quizás ya los médicos forenses pueden quizás saber si se aplica esto, pero está en los textos como también un método de identificación que se podría hacer, porque estas bandas son en cada ser humano diferentes, y como les digo, se observan con microscopio especial, microscopio de luz polarizada. Correcto, y se ven estas bandas así medio con zonas, líneas oscuras y zonas claras, toda esta zona de acá, ¿no? Las bandas de Hunter-Schreger, pero son propias del esmalte. Acá están los restos de Malacés. Restos de Malacés son los restos de la vaina de Herwig que han quedado ahí, que cuando se activan forman esos quistes de Malacés en el periodonto. Acá tenemos la zona granulosa de Thomes, que como vimos se forma porque ahí hay fibras colágenas que no se calcifican en los cortes por desgaste, como este de aquí, o también consideran algunos que se forma porque ahí se curvan bruscamente la parte final de los túbulos dentinarios radiculares. Se forma en la dentina radicular, la zona granulosa de Thomes. Acá tenemos las estrías de Rexius y su comparativa con las líneas de contorno de Owen, que son estas de aquí. Y lo que vemos aquí, estas son las líneas de Owen, o estrías de Owen, o líneas incrementales de Owen, que se ven ahí en la dentina también. Acá están los túbulos dentinarios,
así en este sentido, y ven, no sé si logran ver ahí, unas bandas en este sentido, perpendiculares a los túbulos dentinarios, que son las líneas líneas incrementales de von Engner. Líneas incrementales de von Engner son estas de acá. Las de Owen son estas de acá. Cortas son de Owen, son más grandes, son el análogo a lo que es las estrellas de Rexius. En cambio, las líneas de von Engner son el análogo en el esmalte a las estriaciones transversales. Las de von Engner, que son estas de acá, estas de aquí, marcan el patrón diario de producción de dentina por parte del odontoblasto. A ver, ¿cuál de las siguientes características que dice ahí corresponde a la dentina? Pero vamos a ver, sí, muy bien. Sí, creo que es la C. Vamos a ver. Dice, ¿cuál de las siguientes características corresponde a la dentina? No tiene capacidad de reparación. Falso, ¿no? Sí tiene. El odontoblasto forma dentina toda la vida. Se forma alrededor del proceso de Tomes. Vamos a ver ahorita que no es así porque el proceso de Tomes es una parte del ameloblasto. En el odontoblasto es fibrilla de Tomes, que es otra cosa. Falso. ¿Se forma toda la vida? Sí. La dentina se forma toda la vida, por eso la cámara pulpar se va estrechando en el transcurso de la vida. A los penachos de Linderel se les considera factor predisponente a la caries. No, es falso. Los penachos de Linderel no tienen que ver con ello. Son estructuras histológicas debido al entrecruzamiento de los prismas, nada más. No tiene que ver con la caries. O sea, el que haya más penachos no es que vaya a haber más caries en ese diente, no tiene nada que ver. Acá tenemos los penachos, ahí están. Este es el límite melodentinario. Dentina, y acá están los penachos. ¿Correcto? Y los penachos, pues, no es una estructura de la dentina, para empezar. Es una estructura del esmalte. O sea, ni siquiera está en la dentina los penachos para ser considerado como una clave correcta. Acá está, esto de aquí es el proceso de Tomes. El proceso de Tomes o polo secretor del ameloblasto. No tiene nada que ver con la dentina. La dentina es fibrilla de Tomes, el odontoblasto. Alrededor de la fibrilla se forma pues la dentina peritubular, pero no alrededor del proceso de Tomes. ¿Correcto? Entonces la respuesta aquí es que se forma durante toda la vida. Bien, ya estamos concluyendo. Acá nos pregunta, ¿cuáles son los conductos más pequeños que encontramos en las glándulas salivales mayores? Los conductos más pequeños que encontramos en las glándulas salivales mayores. Claro, la respuesta es la B, ¿no? Los conductos intercalares. Ya hemos visto hace un ratito la gráfica del acino y el conducto que continúa al acino, el más pequeño es el intercalar. Luego viene el estriado, luego vienen los interlobuliares, los interlobares, los lobares, interlobares. Bueno, sectal es un término general. Cualquier conducto que está entre tejido conectivo que forma un secto en una estructura glandular es un conducto sectal, ¿no? Es un término bien general, conducto sectal. O sea, sectos son los tejido conectivo que se introduce en una glándula y lo tabica, lo segmenta. Entonces, si un conducto pasa por esa zona, es un conducto sectal. Puede ser un conducto lobar, interlobar, que sea sectal porque está pasando por una zona que está separando partes de una glándula. Sectal es un término muy general. Acá tenemos, para recordar eso, acá está la glándula. Vamos a cambiar de color. La glándula tiene su cápsula, glándula mayor, ¿eh? Tiene su cápsula. ¿Recuerdan? Esta es su cápsula. Los sectos, aquí está dividiendo por tejido conectivo, sectando, separando a un lóbulo. Es un lóbulo. Acá vamos a poner que hay otro lóbulo. Bueno, acá habrá otro lóbulo. La glándula mayor se forma, está dividida cuando hay otros lóbulos por acá, en lóbulos. Y cada lóbulo también por sectos de tejido conectivo está formado por lobulillos, ¿no? Acá vemos un lobulillo, acá habrá otro lobulillo, acá habrá otro lobulillo, acá otro lobulillo y así, ¿no? Lobulillos. Acá más aumento lo podemos ver así, la cápsula, y acá está vamos a cambiar otra vez de color, acá está vamos a poner que esto de acá sea un lóbulo, todo esto de aquí es un lóbulo, ¿correcto? Todo esto de aquí es un lóbulo. Y ese lóbulo está dividido en
lobulillos. Vamos a poner que esto de aquí sea un lobulillo. Acá hay otro lobulillo. Acá hay otro lobulillo. Acá hay otro lobulillo. Aquí en esta gráfica, que está bien, bien bonita, acá claramente se ve, ¿no? Que de los acinos, que son esas bolitas que están ahí chiquititas, salen unos conductos. ¿Correcto? Son los conductos estriados que están ahí. Perdón, intercalares. Luego esos conductos intercalares se unen, ¿no? Y forman los conductos estriados. Y esos conductos estriados se unen y forman el conducto lobulillar. ¿Correcto? Que se une con el del otro lobulillo y forman los conductos interlobulillares, que en conjunto forman el conducto lobar de un lóbulo. Este conducto lobar de un lóbulo se une con el conducto lobar del otro lóbulo y forma los conductos interlobares. Entonces los términos estamos ahorita acá entendiéndolos por qué se llaman así, porque están formándose dentro del lobulillo, entre los lobulillos, en un lóbulo y entre los lóbulos, ¿no? Interlobar, interlobulillar y todo ello. Aquellos conductos que están dentro del lobulillo, este es un lobulillo, se denominan intralobulillares. Ahí sí el prefijo intra. Recuerden que más antes hablamos un poquito de intra e inter. Acá el prefijo intra sí se aplica porque son conductos que están dentro del lobulillo, intralobulillares. En cambio, lo de aquí son interlobulillares porque no están dentro, están entre ellos, interlobulillares, ¿correcto? Entonces, conductos intralobulillares son el intercalar y el estriado porque están dentro del lobulillo, intralobulillares. El resto de conductos son conductos interlobulillares, lobares, interlobares que se juntan y forman el conducto principal de cada glándula mayor. Entonces acá tenemos, para repasar este tema de glándulas salivales, los acinos, acá mejor pasamos al acino, hay de tres tipos: el acino seroso, formado por células de este tipo, células serosas, cuyo núcleo es redondo y tiene un citoplasma bastante rosado, acidófilo, así se denomina, con vesículas de secreción. Tenemos el acino mucoso, que es este de acá, formado por células acinares mucosas, cuyo núcleo es medio aplanado debido a que están llenos de vesículas de secreción ricas en glucoproteína, mucina específicamente, y otros componentes, células mucosas. Y tenemos el acino mixto, que es la mezcla de una porción mucosa, acino mucoso, y la parte serosa, que es la semiluna serosa o semiluna de Janussi. No olvidar que alrededor están las células, esta de rojo que estoy colocando, las células mioepiteliales, que son células contráctiles que abrazan y favorecen también la eyección de la saliva. En todos los acinos hay células mioepiteliales que están por ahí. Entonces son tres tipos de acinos formados por dos grupos de células diferentes. Porque este de acá, el mixto, es la mezcla de las dos células, solo que están dentro de una misma estructura, por eso es acino mixto. Cuando solamente son células mucosas es acino mucoso, cuando solamente son células serosas, acino seroso. El acino seroso produce saliva serosa, saliva fluida. El acino mucoso produce saliva mucosa, saliva viscosa. Sino para complementar, el sistema nervioso parasimpático estimula producción de saliva, perdón, al revés. El sistema nervioso simpático es el que estimula producción de saliva viscosa, mucosa. El sistema nervioso parasimpático estimula producción de saliva fluida serosa. Ahora vamos a ver aquí. Aquí entonces tenemos los acinos mucosos, ¿no? Los acinos mucosos, estas vesículas están en tanta cantidad, en tanta cantidad, en tanta cantidad que van a comprimir al núcleo y van a originar que el núcleo se ve así, ¿no? Se ve así completamente aplanado. Acá hay una pregunta, ¿no? Dice inervación de las glándulas salivales mayores. Ah, le inerva el facial y el nervio glosofaringio. Correcto, el facial y el glosofaringio. Son los que inervan a las glándulas salivales mayores. Es control autónomo, ¿eh? Es el sistema nervioso autónomo. En este caso representado por el facial y el glosofaringio.
Acá tenemos otra parte de las glándulas salivales, que es el sistema ductal. Aquí hemos hablado de los acinos. El sistema ductal, donde ya explicamos los conductos intralobularios. Tenemos el conducto intercalar y tenemos el conducto estriado. El intercalar es el más pequeñito, el estriado es el que lo continúa. Y hemos dicho que en el intercalar y los acinos se forma la saliva primaria y en el estriado la saliva secundaria. El resto de conductos se conocen como conductos excretores. Ahí ya no se modifica la saliva. La saliva secundaria que sale del conducto estriado ya no se modifica para nada en los conductos excretores, que pueden estar entre los lobulillos, pueden estar saliendo del lóbulo, entre los lóbulos o formar ya el conducto principal. Por eso tienen estos nombres. Interlobulares, como ya expliqué hace un ratito, lobares, interlobares y el conducto principal. Correcto, conducto principal. Para finalizar, todo tejido humano, todo órgano en general tiene dos grandes partes, lo que es el parénquima y el concepto de estroma. El parénquima de un órgano, de una estructura, de una glándula salival, viene a estar formado por el tejido característico, el que le da su función conocida a la estructura o al órgano. ¿Cuál es la función de la glándula salival? Producir saliva. ¿Y quiénes producen la saliva de la glándula salival? Los acinos. Y bueno, y también no solamente producir, sino también que esa saliva llegue hasta el exterior, los conductos, ductos. Entonces, el parénquima, el tejido que tiene que ver con la función de la glándula, que es la producción y transporte de saliva, está formado por los acinos y por los conductos. Todo esto de acá. El estroma es la porción de un tejido, de un órgano que tiene que ver con la función de sostén del órgano, de la nutrición del órgano, importantes funciones, pero no es lo que caracteriza al órgano. El estroma es común. Las células que forman y las estructuras que forman el estroma de un tejido es común a muchos órganos. Por ejemplo, los fibroblastos son células que no solamente están en glándula salival, fibroblastos en todo el cuerpo. Fibras colágenas, por ejemplo, vasos sanguíneos. Este conjunto de células es común a muchos órganos. En estómago hay lo mismo, en hígado, en riñón, y todo ese conjunto de células da sostén y nutrición a un órgano, y eso es el estroma. Yo no distingo una glándula salival observando los fibroblastos o los vasos sanguíneos de la glándula salival. Si me dan eso en una lámina, no puedo distinguir. Si me ponen a más aumento un vaso sanguíneo y me dicen, ¿qué órgano es? No puedo distinguir, pues digo, es un vaso sanguíneo, es un fibroblasto, puede estar en muchas partes. En cambio, por el parénquima, si me señalan el parénquima de un órgano, sí puedo distinguir qué cosa es. ¿Correcto? No se olviden de eso. A ver, nos dice aquí, doctor, disculpe que dijo con respecto al conducto estriado intercalar, ¿no? Claro, como dije más antes, pues la saliva primaria, eso lo vimos en bueno, acá está. La saliva primaria, que expliqué hace en una pregunta del anterior bloque, se forma en los acinos y en los conductos intercalares. Cuando ya pasa esa saliva por el conducto estriado, ahí se forma, hay cambios, ya explicamos eso, se forma la saliva secundaria. La saliva que ya llega al conducto excretor, es decir, a todos estos conductos ya no sufre cambios. Ya es simplemente saliva secundaria que está saliendo por ahí. En el conducto excretor, ya sea interlobular, lobar, interlobar o conducto principal, ya la saliva no sufre modificaciones. Es la saliva secundaria. Bien, justo estamos acabando, nos hemos pasado un ratito, me disculpen por el tiempo. Bueno, con eso estamos entonces, doctores, concluyendo esta jornada de seminario, ¿no? Que estamos desarrollando con Ciremo. Espero que les haya ayudado. Hemos tratado no solamente de dar una respuesta a la pregunta, sino explicar el marco teórico, el concepto, ampliarlo, inclusive en algunas preguntas nos hemos ido un poco más allá para tener una visión más general, quizás complementando cosas que a veces en el curso mismo no nos da tiempo, porque no está en el temario, pero hemos tratado de ampliar un poco y sobre todo hemos tratado de razonar las preguntas, ¿no? Hemos dado por ahí algunos tips de cómo se enfrenta una pregunta cuando aparentemente hay más de una clave, cómo es que se elige la respuesta correcta. Ya, perfecto. Entonces, bueno, muy bien con todos, los mejores éxitos, a seguir cuidándose y Dios mediante, pues hasta una próxima oportunidad. Le doy pase al profesor Hernández para que cierre la jornada de hoy, doctor. Ya, doctor, muchísimas gracias, amigo, a usted que
en este caso, por esta clase tan instructiva que nos ha podido dar a todos. Pase feliz noche, doctor. Igualmente para ustedes, doctores, cuídense mucho, pasen feliz noche. No olviden que cualquier cosa pueden comunicarse con nosotros, ¿sí? Así que descansen y nos estamos viendo, doctores. Ya, muy bien. Hasta la próxima.